Muy buen día para todos. La presente es una capacitación sobre los lineamientos para la detección y manejo de casos de COVID-19 por los prestadores de servicios de salud en Colombia, emitido por el Ministerio de Salud. Esta es la primera parte. Entonces vamos a estudiar el propósito. Es orientar a todas las IPS en la atención y manejo de casos sospechosos de infección causada por el SARS-CoV-2 para disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano. El alcance del procedimiento establece la ruta para la atención, detección y diagnóstico del caso por los prestadores de servicios de salud. Este procedimiento podrá ser actualizado de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Vemos la normativa, donde podemos encontrar toda la información necesaria sobre esta situación. Reglamento sanitario, ley estatutaria, resolución 3280, guía práctica para la evaluación de riesgo y manejo inicial de neumonía en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años. Lineamientos de prevención, diagnóstico y control de casos de influencia, manual de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, Programa Nacional de Prevención y Manejo de Control de Infección Respiratoria Aguda, Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda por el Instituto Nacional de Salud. Veamos las definiciones. Autoobservación es el seguimiento que hace una persona respecto de signos y síntomas que puedan presentar. Si la persona tiene fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar o dolor de garganta o fatiga durante un periodo de autoobservación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. Autocontrol. Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la toma de temperatura 2 veces al día, permaneciendo alerta ante la tos y la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga. La persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presenta alguno de estos signos o síntomas durante el periodo de autocontrol, con el fin de determinar si necesita una evaluación médica. Autocontrol con supervisión delegada. Este tipo de autocontrol se prevé para ciertos grupos ocupacionales como por ejemplo trabajadores de salud, incluyendo personal de laboratorio, miembros de la tripulación de una aerolínea, entre otros. Se refiere al autocontrol con supervisión por parte de un programa de salud ocupacional o de control de infecciones en coordinación con la autoridad de salud de la jurisdicción. Esto también incluye el Programa de seguridad al paciente. Autocontrol con supervisión de salud pública. En este autocontrol, las autoridades de salud pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de supervisar el autocontrol de ciertos grupos de personas. En estos casos, las autoridades locales de salud establecerán una comunicación inicial con las personas de autocontrol y establecerán un plan con instrucciones claras para notificar a la autoridad de salud antes de que ésta busque atención médica si desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar, y de acuerdo al caso verificará la evolución de la persona durante el periodo de autocontrol. Si los viajeros a los que se les recomienda supervisión de salud pública son identificados en un puerto de entrada del país, las áreas de sanidad portuaria deberán notificar a la autoridad sanitaria de la jurisdicción del destino final del viajero. Otras definiciones. Contacto estrecho. Es el contacto entre personas en un espacio de menos de 2 metros o menor distancia, en una habitación o en un área de atención, de un caso de COVID-19 confirmado o probablemente, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. COVID-19 es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se ha visto antes en los seres humanos. El nombre de la enfermedad es escogido siguiendo las mejores prácticas establecidas por la OMS para asignar nombres a este tipo de enfermedades. Aislamiento, separación de una persona o de un grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no estén infectados. Para prevenir la propagación del COVID-19, el aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario o obligatorio por orden de la autoridad sanitaria. Aislamiento en cohorte es cuando se aísla un grupo de personas que pueden estar infectados por el COVID.
Aislamiento respiratorio. Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión, hasta 1 metro. Aislamiento por gotas. Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas, 5 micras, impulsadas a corta distancia a través de aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de las personas que estén en contacto con el paciente. Esto lo encontramos en el protocolo de aislamiento de la institución para revisarlo. Aislamiento por contacto se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, asimismo por inóculos directos al torrente sanguíneo, y el indirecto se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectable a través de un intermediario inanimado, como ropas, vómites, superficies de la habitación, o animado, personal de salud, otro paciente que estuvo inicialmente en contacto con el microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable antifluidos o traje de polietileno. Este último para alto riesgo biológico. Cuarentena. Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a la enfermedad contagiosa. Mascarilla quirúrgica es el elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicadores que podrían contener microbios, virus y bacterias para que no lleguen a la nariz o boca. Máscaras de alta eficiencia N95 están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas menos 5 micras que se encuentran en el aire. Entre ellas patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas del aire. Prestadores de servicios de salud, vemos todas las IPS, SARS-CoV-2, versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, identificado por primera vez en Wuhan, chino, asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Actividades institucionales. Activar los planes hospitalarios de emergencia y los planes de contingencia para la prevención, detección y atención, educación y comunicación en salud por un incremento de casos de IRA, incluyendo inventarios de insumos necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a la población ante un posible escenario de introducción del nuevo coronavirus. El plan de contingencia deberá realizar la capacitación y designación del talento humano necesario para la atención y el direccionamiento de las personas con sintomatología presuntiva de infección respiratoria aguda IRA. Otras actividades. Identificar las actividades de capacitación y monitorear el cumplimiento de los procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos para la detección, diagnóstico y manejo de la infección respiratoria aguda, establecidos por MinSalud y por el INS. Promover la adherencia a los protocolos y guías de atención de la infección respiratoria aguda y documentar, implementar y evaluar acciones de mejoramiento. Establecer un procedimiento de aislamiento de acuerdo con sus características institucionales, de tal forma que se cumpla con las medidas de aislamiento respiratorio e higiénico sanitario para reducir el riesgo de transmisión de persona a persona. Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos en las diferentes áreas. Proporcionar a los sintomáticos respiratorios mascarillas quirúrgicas estándar, tapabocas y los insumos necesarios para hacer un adecuado lavado de manos. Intensificar las medidas de bioseguridad y garantizar los suministros requeridos para disminuir riesgo de transmisión de infección respiratoria aguda. Asimismo, garantizar insumos para lavado de manos, alcohol, guantes, mascarillas, entre otros. Cumplir con la notificación al CIVIGILA. Garantizar la comunicación con el CRUE y con las EAPBs y realizar el proceso de referencia y contrarreferencia. Garantizar los insumos necesarios para la toma, envío y transporte de muestras de acuerdo a las directrices impartidas por el INS. Definir la ruta de traslado de los pacientes al interior de la institución
para su aislamiento y la ruta sanitaria institucional para la evacuación de residuos en los casos sospechosos y el aislamiento. Las vías de atención. Bueno, esto ya lo vamos a ver en el segundo video. Muchas gracias.